Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues al parecer sale Arturo Herrera y le contesta a Samuel García y al senador del PRD, Juan Manuel Fósil, que nada más se la pasaba y hasta que Arturo Herrera va allá a la Cámara de Senadores y le responde. Veamos aquí cómo es lo que le decía Samuel García. Tampoco vamos a permitir, y lo decimos fuerte y claro, los impuestos digitales. Hoy en día, Francia y Estados Unidos no se han atrevido siquiera a cobrar el 3% del impuesto. Y ahora resulta que aquí México aventurero quiere cobrar el 17 de ICR más 16 de IVA. Eso, disculpen la palabra, pero es romperles la madre a los emprendedores que hoy están acudiendo a las plataformas a dar a conocer su negocio, su app, su plataforma. Y por eso lo decimos fuerte y claro, no a los esquemas reportables, no a los impuestos digitales y tampoco el impuesto a las tandas, el impuesto a la retención y ahorro de los empleados y mucho menos el aumento al IEPS, al refresco, a la bebida, a la cerveza y al cigarro, porque ese dinero no está etiquetado a salud pública. Se va a ir a un fondo participable y va a terminar quizá en aeropuertos o en refinerías que hoy van en contra del deber ser. Estamos en desacuerdo que se quiera aumentar impuestos, secretario, a todo lo que son sistemas de rentas de taxis, comercio, hospedajes por internet, como Uber, Didi, Airbnb que usted mencionó, porque finalmente quienes van a tener que pagar impuestos son los trabajadores que tienen un ingreso mínimo, en muchos casos, y que ahora los van a obligar a pagar impuestos como si fuera una persona moral, y esto pues posiblemente haga que muchos trabajadores deserten de estas actividades y puedan dedicarse a otro tipo de actividades no benéficas para nuestra sociedad. Entonces se están imponiendo impuestos a personas físicas sin importar que los ingresos que perciban no sean suficientes para cubrir con un mínimo vital. De por sí ya estamos bastante lastimados y ya pensamos que este aumento de impuestos va a demeritar la condición económica y va a generar más evasión fiscal. Por eso digo que no vayamos detrás de las personas más vulnerables y no vayamos en contra de un mínimo de salario. Vayamos a aumentar, busquemos a la gente que sí está ganando dinero y que no lo hemos podido meter a la economía formal. Esto es lo que aumentemos el padrón de contribuyentes de gente que sí está ganando recursos y que no está reportando los impuestos debidos a nuestra sociedad. Y ya para terminar, con respecto a Pemex. Y pues así era como el senador del PRD, Juan Manuel, pues se le hacía también de paper a lo que venía siendo Arturo Herrera, así como que pues, ¿por qué estás ahí? ¿No sabes hacer nada o qué onda? Y pues se venía lo que viene siendo la respuesta y así le responde Arturo Herrera a los senadores del Movimiento Ciudadano y del PRD. Como el senador Samuel García, entre otros, hicieron un número de referencias muy importante a los impuestos en la economía digital. Quiero ser muy claro y muy transparente. No hay ningún impuesto a la economía digital. Sí lo hay, por cierto, en Francia y en España. El senador decía que no lo había, ya se introdujeron allá. En México no. ¿Cuáles son los impuestos que hay? Son los que existen. Solo el impuesto sobre la renta y el IVA. Es decir, pensemos nada más en la equidad que tenemos. Si hoy un taxista de los normales, de los taxis rosas o verdes, ya no sé de qué color son, está recogiendo pasaje y recibiendo un ingreso, tiene que pagar un impuesto sobre la renta. La inequidad que hay hoy
es que el taxista que estaba en una plataforma digital no lo estaba pagando. El esquema que se está generando no cambia en absoluto el sistema de la renta, lo único que hace es equiparar la forma en la que se cobra a la forma más extendida que hay. Su salario, usted y yo pagamos un impuesto sobre la renta, pero nosotros no vamos y lo depositamos de manera directa al SAT. A usted se lo retiene el Senado y se lo entrega Hacienda, a mí me lo retiene Hacienda y se lo entrega Hacienda. Bueno, lo que se está proponiendo con las plataformas digitales es lo mismo, que va a haber una retención del impuesto y se le va a entregar a Hacienda. Todas esas retenciones, incluyendo las que tienen que ver con su salario y el mío, son provisionales. Si usted tuviera 5 casas y las rentara, además de eso iba a tener que pagar. Si tuviera algunas cosas que deducir, después se iba a tener que corregir. De tal forma que estos impuestos ni son nuevos, ni son nuevos, y es un tema de equidad. Por cierto, la semana pasada me reuní en Nueva York con el director general de Uber a nivel global, y una de las cosas que estaba muy orgulloso es de que estar cumpliendo sus obligaciones impositivas en México, y solamente me hizo una petición que fuera una cancha pareja. Media hora después me reuní con el director de Didi para América Latina y me confirmó que ellos ya están reteniendo y que en los próximos días va a haber un entero al SAT, de tal forma que estas medidas ni siquiera es que van a entrar a partir de enero, están ya operando. Paso a las preguntas que hicieron la senadora Cecil de León y Lili Telles con relación a los factores de actualización de la economía y que contribuyen. Primero voy a dedicarle algunos minutos a la pregunta que hizo la senadora Cecil de León. México fue un país que realmente fuimos extraordinariamente afortunados en tener los recursos petroleros que durante muchas décadas hemos gozado. En algún momento, hace no mucho, hace alrededor de 8 años, teníamos ingresos de origen petrolero alrededor del 8% del PIB. Esto es el equivalente a 1 trillón de pesos. Esto es más que el total de esto es 2 trillones de pesos. Es más que el total de todas las transferencias que se le hacen a los estados y municipios en el país. Del 2004 para acá, o de los últimos años para acá, perdimos la mitad de ello. Perdimos el equivalente a 1 trillón de pesos. Eso es más que el total de las participaciones federales que se. Y si bien esto fue algo muy positivo, también, y tenemos que ser muy claros, ocultó algunos de los problemas del país. En particular, cuando teníamos a Cantarell, era tan fácil que saliera el petróleo que pasaban 2 cosas. No teníamos que tener un Pemex bien administrado para sacar petróleo, ni teníamos que recaudar bien porque recibíamos literalmente petróleo del mar. Esos problemas, en la medida en que Cantarell se ha venido secando, hicieron patentes esos problemas. Y uno de los problemas que hay es que se rompió el vínculo entre el pago de los impuestos de los ciudadanos y las empresas y los servicios que nosotros recibimos. Y entonces, efectivamente, no solamente no estamos acostumbrados a pagar impuestos, sino que temas como de defraudación fiscal, etcétera, no necesariamente están mal vistos. Yo lo he repetido un par de ocasiones, y así es que si ya lo oyeron, espero que no se aburran, pero a mí se me quedó se me quedó muy clavado en la cabeza una observación que oí de Jaime Serrapuche, que todo el mundo sabe que fue secretario de Comunicación de Comercio y Fomento Industrial, pero antes de eso fue subsecretario de Ingresos. Y cuando él era subsecretario de Ingresos, y estamos hablando de los 80s, él dice que había una pregunta que siempre hacía, y que a todo el mundo le preguntaba que cuál era la frase más repetida de manera cotidiana a México, y estamos hablando de finales de los 80. Y él sostenía que la frase más repetida era con factura o sin factura. Hoy esa frase ha cambiado un poquito. Ahora nos preguntan si necesitamos factura. Pero yo conozco muy pocos países en que de manera tan abierta se hable de la posibilidad de evadir el fisco. Y esa es una de las razones por las que estamos poniendo medidas, ¿no? Hay muchos lugares en donde se evade, hay pocos lugares en donde se le plantea evadir a alguien con el que no conoces. Pues bueno, amigos, así era como Herrera pues prácticamente le contestaba a Samuel García y al otro senador del PRD,
Y pues esperemos que les quede bien claro y no andar de habladores. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, comenta, dale like para